Buenos días, hermanos y hermanas en todo el mundo, hombres y hermanos, a todos los que somos llamados para oír el Evangelio. Este día quiero comenzar en Génesis capítulo 5. Saludos a todos los hermanos, hermanas en Puerto Rico, en todo el mundo. Gloria a Dios. Acá comenzamos con Génesis capítulo 5. Veamos, este es el libro de la genealogía de Adán. El día que Dios creó al hombre, Él lo hizo en la similitud de Dios. Él los creó macho y hembra y los bendijo y los llamó ser humano en el día que ellos fueron creados. Seres humanos. Entonces, aquí estamos en el versículo 3. Y Adán vivió 130 años y engendró a un hijo en su similitud, tras su imagen, y lo llamó Set. Amén. Así que veamos lo que significa hijo. En el hebreo original, hijo significa, bueno, un hijo significa un descendiente macho, macho, o que es punto y coma, un muchacho o hombre en relación a ya sea ambos o uno de sus padres. Eso es lo que significa hijo. En este caso, veamos que la palabra Adán es usada para ser humano en ese versículo. Un momento, veamos qué versículo 2. Pero versículo 3 te va a hablar de algo que está escondido. Bueno, Dios lo revela. Está hablando porque hay una similitud aquí en Génesis. Vea Génesis 1, 26 al 27. Veamos qué similitud hay aquí con ese versículo en Génesis 5, 3. Entonces Génesis 1, 26 dice: entonces Dios dijo, creemos al hombre en nuestra imagen, de acuerdo a nuestra similitud. Ok, pausamos ahí porque dice creemos en plural, porque es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, dice en un versículo del Nuevo Testamento. Y entonces, mire la similitud aquí. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen, de acuerdo a nuestra similitud, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las criaturas voladoras del aire, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre toda cosa que se arrastra en la tierra. Así que Dios creó al hombre en su propia imagen, en la imagen de Dios Él lo creó, macho y hembra Él los creó. Amén. Entonces acá hay una razón por la que en Génesis 5:3 a Set se le refiere así. Y Adán vivió 130 años y engendró a un hijo en su propia similitud, tras su imagen, y lo llamó Set. Amén. Este lenguaje solamente es usado en Set. Este lenguaje no fue usado en Abel ni fue usado en Caín. Y Abel fue un creyente, fue un hijo de Dios, fue un escogido de Dios, pero el linaje aquí está por Set, y la razón, linaje o descendencia, en verdad es linaje, porque
esto se refiere a Jesús, porque Jesús mismo fue tras eh, el linaje de Set, que después de acuerdo como... Entonces veamos Lucas 19:10, y este es en el griego original. Vino pues el Hijo el Hijo de el hombre a buscar y a salvar lo que había sido perdido. A buscar y a salvar aquello que había sido perdido. Entonces Jesús vino a salvar a los perdidos, como todos lo fuimos antes de ser salvos. Y acá el Hijo está con mayúscula, H mayúscula, el Hijo del hombre, o, o ser humano. Esa palabra significa ser humano, antropou en el griego, antropou, pero veamos por qué ese es el linaje de Jesús, de lo que hemos visto acerca de Set, porque Mateo 1, vaya a Mateo 1, 1 al 2, Mateo 1, 1 al 2, y veamos qué es lo que Dios lo que Dios nos dice aquí, ¿no? Mateo 1, 1 al 2, y que Dios nos ayude a entender su palabra. El libro de la genealogía de Jesús Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y ahora continúe en el versículo 16 y dice: y Jacob engendró a José, el hombre de María, de quien nació Jesús, quien es llamado Cristo. Amén. Acá la palabra esposo fue la traducción, pero en el original la palabra esposo, la palabra traducida, la palabra significa hombre, eh, el hombre de María, José, de quien fue nacido Jesús, quien se llama Cristo. Amén. Entonces veamos aquí que el linaje, si lee desde Mateo 1, 1 al 16, verá que es una genealogía, es una descendencia, y por eso Jesús, el Padre de Jesús, es Dios, fue Dios. Él no tuvo un padre humano, el linaje es contado por José, de José hacia atrás, pero pero él no tuvo un padre humano. Él fue concebido por el Espíritu Santo, por la Virgen María. Y entonces, pero el linaje no se contaba por la mujer, se contaba por el hombre. Así es como Dios lo determinó con los hebreos, con el pueblo de Dios. Uh, por eso es el linaje así, y no por María, sino por José. Pero Jesús, y veamos ahora, entonces, veamos ahora Jesús, veamos la sangre de Jesús, porque tiene poder, y vamos a ver un testimonio acerca de esto. Y por favor, escucha atentamente este testimonio
porque es la sangre de Jesús y tiene poder para salvar. Y está viva, la sangre de Jesús está viva. Y este testimonio ocurrió así. Este arqueólogo que se llamaba Ron Wyatt, lo puede buscar Ronywatte, Ron Wyatt de Estados Unidos, fue al Medio Oriente, y vio las ruinas de Sodoma y Gomorra, como fueron destruidas por el fuego y azufre que Dios llovió del cielo, y eso está en la Biblia. Y él también fue a ver al arca del pacto, el arca de la alianza, el arca del pacto que Dios hizo. eh, y bueno, y él fue al lugar de crucifixión, donde Jesús estuvo, y tomó un ejemplo de la sangre, pero la sangre, un ángel se apareció a él, a Ron, y, y le mostró que vaya debajo de la tierra, que vaya debajo subterráneamente, vaya debajo y el arca del pacto de Jehová estaba ahí debajo de la tierra, debajo del lugar de crucifixión. Y entonces de ahí sacó un ejemplo de la sangre de Jesús. Y era sangre viva, es sangre viva. Y desde ahí pudo ir a los científicos en Israel, a un laboratorio, a los científicos en Israel, y le preguntaron a él, ¿de quién es esta sangre? Y Ron Wyatt dijo, es la sangre de vuestro Mesías. Y, y lo dijo con una pequeña lágrima, lo dijo, es la sangre de vuestro Mesías. Y entonces él dijo que, Ron Wyatt dijo que os aseguro que las vidas de esos hombres han sido cambiadas desde entonces. Entonces, esta sangre estaba viva. La sangre usualmente en unos varios días, eh, he leído que cerca de 40 días a lo máximo, uh, se muere y a veces es mucho antes, pero dice que la sangre de un ser humano o de un animal o lo que sea, a lo máximo 40 días está viva, más o menos 40 días, pero la sangre de Jesús está viva hoy. Y la crucifixión, y él halló la sangre hace unos cuantos, podría haber sido hace 2 décadas, por ahí, y estaba viva, y esto es lo que encontraron en la sangre de Jesús. Toda la sangre de Jesús tenía un cromosoma del sexo, que por lo que él era macho, era un hombre, eh, tenía un, un cromosoma eh, X y nada más. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque los seres humanos tenemos un cromosoma de sexo que depende si es hombre o mujer. Si los hombres, nosotros tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, los machos, los hombres. Y las mujeres tienen dos cromosomas X, porque la madre siempre aporta el cromosoma X, y por eso la mujer tiene una X, y el padre humano aporta, si es una mujer, es que ha aportado
el cromosoma X. Y el padre puede contribuir con una cromosoma Y, contribuye con una cromosoma Y, en el caso que es un hombre, un varón. Entonces por eso los hombres tienen una X y una Y, y las mujeres dos X, porque el padre, ser humano, contribuye ya sea con una X cuando es una mujer o con una Y cuando es un hombre. Y la sangre de Jesús solamente tenía un cromosoma X por la madre, por la Virgen María. Y, y, su, y el ser macho fue determinado por Dios. Por eso fue él un hombre. Y esto es poder, porque la sangre de Jesús tiene poder. Lo vamos a ver en 1 de Juan 1.7. 1 de Juan 1.7 nos va a hablar de la sangre de Jesús. Y esto es... Pero si caminamos en la luz como Él está en la luz y tenemos compañerismo unos con los otros, y la sangre de Jesús, Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Sí, la sangre de Jesús, Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y esta es vigente. Apocalipsis 12:11. Veamos, Apocalipsis 12:11. Veamos desde el 10. Entonces oí una voz fuerte diciendo en el cielo: ahora salvación y fuerza y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo han venido. Pues el acusador de nuestros hermanos, quien nos acusó ante nuestro Dios de día y de noche, ha sido derribado, y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Así que la sangre del Cordero, sangre de Jesús, está viva, y por ella tenemos perdón de pecados, porque Jesús dio su sangre por el perdón de los pecados. Amén. Y ahora veamos Mateo 22:45, pero este es un versículo anterior. Si por lo tanto David lo llama Señor, como hijo de él es él. Eso dice en el lenguaje original. Si por lo tanto David lo llama Señor, como hijo de él es él. ¿Cómo es hijo de él? Porque hijo significa descendiente. Descendiente de David, del linaje de David, del linaje de Set. Y eso lo vimos antes, en los versículos antes, pero recién lo pude ver para hablar de esto. Eso lo vimos en el versículo 3. Génesis 5:3. Así que sigamos en el versículo 4. Que Dios nos dio de fuerza para continuar. Amén. Después él engendró a Set. Después de que él engendró a Set, los días de Adán fueron 800 años y él tuvo hijos
hijos e hijas. Así que todos los días que Adán vivió fueron 930 años y él murió. Seth vivió 105 años y engendró a Enosh. Después de que él engendró a Enosh, Seth vivió 807 años y tuvo hijos e hijas. Así que todos los días de Seth fueron 912 años y él murió. Enosh vivió 90 años y engendró a Cainán. Después de que engendró a Cainán, Enosh vivió 815 años y tuvo hijos e hijas. Así que todos los días de Enosh fueron 905 años y él murió. Cainán vivió 70 años y engendró a Mahalalel. Después de que engendró a Mahalalel, Cainán vivió 840 años y tuvo hijos e hijas. Así que todos los días de Cainán fueron 910 años y él murió. Eso es hasta el versículo 14. Y sigamos. Y Mahalalel vivió 65 años y engendró a Jared. Después él engendró a Jared. Después de que él engendró a Jared, Mahalalel vivió 830 años y tuvo hijos e hijas. Así que todos los días de Mahalalel eran 895 años y él murió. Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Después de que él engendró a Enoc, Jared vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Así que todos los días de Jared fueron 962 años y él murió. Amén. Así que esto va a ser todo por hoy. Si Dios quiere, podemos continuar. Brevemente voy a hablar de algo mejor para el siguiente. Pero Dios los bendiga y sigamos en la fe de Jesús, la fe que viene de Jesús. Bendiciones.